Amén, queridos hermanos. Bueno, comenzamos con una oración, ¿qué les parece? Tenemos el rostro ahí donde estén. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, humillados, reconociendo que somos pecadores, Señor, pero por la gracia de Cristo nosotros hemos estado delante de tu presencia todo este tiempo. Y ahora queremos rogar, Señor, mediante esa misma gracia, que tú nos puedas brindar el Espíritu Santo, porque vamos a estudiar, vamos a leer algunos escritos de tu sierva Ellen White para que podamos tener un discernimiento y una claridad especial respecto de estos temas, Señor. Gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos. En méritos de Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están mirando ahí en YouTube. El día de hoy estoy sin cámara porque tengo descargada la cámara, que bueno, de igual manera me van a poder escuchar y van a poder ver la pantalla que les voy a compartir. Voy a tratar de tal vez poner una imagen mía y pueden, aunque sea apreciar mi no muy agraciado rostro. Nada, broma, amigos. Bueno, Elena de White escribió un libro, bueno, escribió varios libros y dentro de esos libros que escribió hay varias citas en diferentes lugares sobre el colportaje. Y se hizo una compilación para contar todas esas citas diferentes acerca de la obra del colportaje y se han compilado en este libro que estamos leyendo que se titula El colportor evangélico, como dice la parte superior de la pantalla. Em, Y estamos ya en el capítulo 6. Ya hemos leído 5 capítulos y el día de hoy nos corresponde este sexto capítulo que se titula Una obra para salvar vidas. Y aquí ya es donde se empieza, bueno, no es que lo que ya leímos era malo, al contrario, es buenísimo, pero aquí, a mi parecer, es donde ya se empieza a poner un poquito más bueno este libro, porque bueno, vamos a empezar a hablar acerca del impacto que tiene esta obra en las personas. Así que vamos con eso. Dice así, necesitamos comprender la importancia del colportaje como un gran medio de hallar a los que están en peligro y de llevarlos a Cristo. Nunca debe prohibirse a los colportores que hablen del amor de Cristo, que relaten lo que han experimentado al servir a su Maestro. Deben quedar libres para hablar u orar por los que se han despertado. La sencilla historia del amor de Cristo hacia el hombre les abrirá las puertas, aún en las casas de los incrédulos. Y esto está en Joyas de los Testimonios. Bueno, a mí, en lo personal, era algo que me gustaba mucho, al ir de casa en casa, orar con las personas. Había momentos, incluso recuerdo en especial un hombre que él no creía en Dios. De hecho, era ateo, se autodenominaba ateo, pero sí había sido cristiano. Pero aún así me dio la oportunidad de estar con él y yo le preguntaba, ¿puedo orar contigo de aquí? Y él no tenía ningún tipo de problema. Eh, y de hecho pude responderle varias preguntas que él tenía. Ahora se me viene a la mente otro, sí. Dos personas ateas me crucé en mi poco tiempo de un año que estuve en diferentes ciudades y países. Y bueno, la verdad es que es algo muy lindo poder conectar con esas personas. El que emprende el colportaje como debe hacerlo ha de ser educador y estudiante. Mientras procura enseñar a otros, él mismo debe aprender a hacer la obra del evangelista. Cuando los colportores salgan con corazón humilde y llenos de fervorosa actividad, hallarán muchas oportunidades de dirigir una palabra oportuna a las personas a punto de perecer en desaliento.
Después de trabajar por estos menesterosos, podrán decir, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Cuando ven la conducta pecaminosa de otros, pueden decir, y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Hermanos y hermanas, recuerden que un día se presentarán delante del Señor de toda la tierra para dar cuenta de los hechos realizados en el cuerpo. Entonces, el trabajo de ustedes aparecerá como es en realidad. La viña es grande y el Señor está llamando obreros. No permitan que nada los distraiga de la tarea de salvar vidas. La obra del colportaje constituye un modo muy exitoso de salvar vidas. ¿No la probarán? Y queda esa pregunta abierta, ¿no? ¿Probaremos esta obra? Al menos intentarlo. Los intereses de Cristo son los primeros y más elevados. Él tiene que obtener una propiedad en este mundo. Cristo tiene que obtener una propiedad en este mundo, salvada para su reino eterno. Sus mensajeros saldrán en su nombre por la gloria de su Padre y por la gloria del Hijo, porque ellos y Él son uno. Han de revelarlo en el mundo. Los intereses de Él también son los de ellos. Si trabajan como colaboradores con Él, serán hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo de una herencia inmortal. La obra del colportaje es una obra de gran responsabilidad y significa mucho, no solo para los que se ocupan en ella, sino también para la gente por quien se trabaja. Recuerde el colportor que su obra es de naturaleza evangélica y que Dios quiere que aquellos a quienes Él encuentre sean salvados. Mantenga su corazón bajo la influencia del Espíritu Santo. Conserve la Biblia a mano para referencia. Y cuando se presenta una oportunidad de hablar palabras de verdad, ore por gracia para hablar sabiamente, con el fin de que sus palabras resulten sabor de vida para vida a quienes hablan. Mientras leía este capítulo, recordé una vivencia que le ocurrió a un muy buen amigo mío que él continúa trabajando como colportor en la denominación, ¿ok? Y él me contó de algo que le sucedió una vez. Quiero compartirlo con ustedes. Cierto día él estaba realizando, como todos los días, la ronda que hacía de colportaje. Uno va casa por casa y llega el momento más o menos de comer y recuerdas la casa, anotas en tu cuadernito la casa, la última que visitaste, la dirección, y vuelves a tu casa y después en la tarde continúas. Este amigo estaba a punto de ir a su casa y dice, bueno, voy a ir a una casa más. Y golpea la puerta y se demoran en salir y él sigue golpeando y se demoran en salir y él insiste una vez más. Aparece un señor de, de la tercera edad, lo atiende, lo hace pasar y mi amigo empieza a hacer toda la presentación, ¿verdad? De la salud, hablando de la depresión y todo eso. Y habló acerca de la falta de Dios en la vida y es como ese motivo principal. A ver, la falta de Dios en la vida es el motivo principal por el cual la gente padece de depresión y todo esto. Mientras él hablaba, este señor estaba todo el tiempo callado, 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 en silencio, no decía ni una palabra, solo lo miraba y lo escuchaba. Y cuando entró en la parte de la depresión, él como que se interesó un poco más y cuando le habló de Dios, aún más se interesó y le dijo, disculpa que te detenga la presentación. Yo tengo depresión, le dijo. Tengo depresión, hace tantos años me pasó tal y tal problema. De hecho, mira, ven, acompáñame a la otra habitación. Pasaron a la otra habitación y el señor tenía una soga colgada en uno de las vigas de la casa, una horca, y tenía una silla debajo de la horca. Y le dijo, cuando tú golpeaste la puerta, yo estaba a punto de quitarme la vida.
Cuando mi amigo me contó esta historia, yo todavía no me dedicaba al colportaje y la verdad esta fue una de las tantas motivaciones que me llevaron a mí a querer esta obra, a, a querer trabajar en esta obra. Casos como esos nos vamos a encontrar muchos. Tal vez no nos vamos a enterar acá, pero cuando estemos en el cielo, muchas personas se van a acercar a nosotros a agradecernos. Nos van a decir, gracias, gracias a que tú me regalaste ese folleto, me regalaste esa revista, me vendiste ese libro, yo estoy aquí y nos agradecerán. Bueno, después con ese hombre, mi amigo terminó su presentación, el hombre obtuvo algunos libros y oraron juntos y de hecho después mi amigo lo seguía visitando para darle estudios bíblicos. Es la verdad muy fuerte la historia, pero bueno, quería compartirla con ustedes. Se necesitan colportores evangélicos para cazar y pescar hombres. La obra del colportaje debe ser emprendida ahora con fervor y decisión. El colportor cuyo corazón es manso y humilde puede realizar mucho bien. Saliendo de dos en dos, los colportores pueden alcanzar a una clase que no podría ser alcanzada por nuestras reuniones generales. Llevan el mensaje de la verdad de una casa a otra. Así, llegan a relacionarse estrechamente con la gente y hayan muchas oportunidades para hablar del Salvador. Canten y oren con quienes se interesen en las verdades que tienen para impartir. Hablen a las familias de Cristo. Pueden esperar éxito, pues suya es la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los colportores que salgan con el espíritu del Maestro tienen la compañía de los seres celestiales. Bonito, ¿verdad? Ruego a los que tienen responsabilidades en la causa de Dios que ninguna empresa comercial se interponga entre ellos y la obra de salvar a los hombres. No se permita que ningún negocio absorba el tiempo y los talentos de los obreros que deben estar en condiciones de preparar a un pueblo para la venida del Señor. La verdad ha de brillar como la lámpara que arde. El tiempo es corto. El enemigo hará todos los esfuerzos para magnificar en nuestra mente los asuntos de menor importancia e inducirnos a considerar en forma liviana precisamente la obra que más necesita ser hecha. Con el fin de alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentran. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo, más humilde tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados. Lleven los libros a los hombres de negocios, a los maestros del Evangelio, cuya atención no ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo. El mensaje ha de ser dado por los caminos, a hombres que están empeñados activamente en la labor del mundo, a los maestros y a los dirigentes del pueblo. Millares pueden ser alcanzados de la manera más sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos a quienes se les considera los hombres y las mujeres más dotados de todo el mundo, son a menudo refrigerados por las sencillas palabras de alguien que ama a Dios, que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas que le interesan más profundamente. A menudo, las palabras bien preparadas y estudiadas tienen poca influencia, pero la expresión veraz y honrada de un hijo o una hija de Dios, hablada con sencillez natural, tiene poder para abrir la puerta de los corazones que por mucho tiempo han estado cerrados para Cristo y su amor. Mientras uno va golpeando puertas o va conociendo diferentes personas y tienes la oportunidad de hablar de esto, se ha sabido de que a ver, las puertas generalmente se abren más cuando uno ingresa con el mensaje de la reforma pro salud. ¿Ok? Este es
para aquellos que no saben cómo poder afrontar la situación, cómo ingresar a una conversación en la cual puedan ofrecer los libros o siquiera hablarles de Dios. Aparte de la Reforma Pro Salud es una gran puerta, porque la salud abre la puerta del corazón de la persona, hay mucha necesidad en el mundo. Por lo tanto, si tienes algún conocimiento en cuanto a terapias naturales, en cuanto a esas cosas, puedes realizarlo y abarcarlo de la manera en la cual abarca todas las áreas de la salud. Decir que nuestra salud depende tanto de nuestra parte física, mental, pero también de nuestra parte espiritual, que cada una es tan fundamental como la otra. De esa manera, luego de hablar de la parte de la salud física y de la salud mental, puedes guiarlos a la salud espiritual y hablarles acerca de las verdades. Una gran forma de poder hacer esta obra de una manera más efectiva. Y aquellas personas, como dice acá, que son intelectuales o que muchas veces no están interesados en saber nada de Dios, tienen la oportunidad de escuchar. Estratégicamente y sutilmente tú empezaste a hablar de salud, algo que les interesa, y terminaste hablando de salud espiritual, que también les interesa, pero que no tienen el valor para reconocerlo, sino que tratan de evitar más que nada eso por vergüenza. Generalmente hoy en día estamos en un mundo en donde la gente siente vergüenza de Dios, sienten vergüenza cuando se habla de Dios, o no les gusta tratar esos temas. De hecho, hay dichos en la mayoría de los países que dice, mientras comemos no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Son como los tres temas que no se tratan en la mesa, cuando debiesen ser, por lo menos, la parte la parte espiritual, la temática más importante que debiese tratarse en todo momento, sobre todo cuando estamos comiendo. Los libros alcanzarán a personas a quienes no se puede llegar de otra manera. Personas que viven lejos de todo centro grande de población. Yo denomino a esto los oyentes de los vallados. A los tales, nuestros colportores han de llevarles estos libros que contienen el mensaje de salvación. Nuestros colportores han de ser evangelistas de Dios que vayan de casa en casa por los lugares apartados, abriendo las escrituras a las personas con quienes se encuentran. Y eran gente dispuesta, ansiosa de aprender las escrituras. Deseo grandemente hacer todo lo que está de mi parte para alcanzar a quienes están en los caminos y en los vallados. A mí me tocó justo cuando empezó la pandemia, había cuarentena y no se podía ir a los lugares concurridos o pasearse libremente por el barrio, pero sí habían permisos especiales para salir a trabajar a ciertos lugares, ciertas personas tenían esos permisos, y nosotros estábamos en una zona que era semi-rural. Digo semi porque igual estaba muy poblada, pero a unos kilómetros de ahí, a ver, en bicicleta yo me demoraba más o menos unos 40 minutos en llegar a la zona en donde estaba la zona rural, y luego a partir de allí habían varios barrios, pero como ya pasé por todo ese lugar en los primeros días, se me acabaron las casas. Y tuve que proceder a ir a lugares aún más alejados, en donde habían casas cada, cada 10 minutos. En bicicleta tenía que pedalear y encontraba una casa, fincas enormes, donde generalmente estaban las personas que trabajaban en las fincas. No estaban los dueños de las fincas, sino los trabajadores. Y con ellos tenía la oportunidad de poder conversar y generalmente se interesaban mucho en las verdades del Evangelio. No tanto en la salud, porque en cierta manera ellos igual sabían mucho acerca de remedios naturales, de ser personas de campo, de la naturaleza, pero sí se interesaban mucho en aceptar estudios bíblicos, en escuchar, en recibir folletos.
que hablaran acerca de Dios y de Cristo. Por lo tanto, en todo lugar hay gente que está dispuesta a escuchar. De hecho, personas que están justo necesitándote y en ese momento no es casualidad que vas pasando por ese lugar para poder ayudar con una palabra de aliento, aunque no te compren ningún libro, pero tú estuviste allí para poder darle una palabra de ánimo, para poder darle esperanza. Eso es algo muy bonito. Deseo grandemente hacer todo lo que está de mi parte para alcanzar a quienes están en los caminos, en los vallados. En los renombrados centros de salud y el movimiento turístico en el mundo, atestados de miles de personas de buscar salud y placer, debe haber ministros apostados y colportores capaces de llamar la atención a las multitudes. Que estos obreros estén atentos a las oportunidades de presentar el mensaje para este tiempo y realicen reuniones a medida que tengan ocasión. Sean rápidos en aprovechar las circunstancias para hablar a la gente. Acompañados del poder del Espíritu Santo, presenten al público el mensaje de Juan el Bautista. Interesante, ¿no? El segundo Elías. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios ha de ser presentada con claridad y poder, con el fin de que los que tengan oídos para oír puedan escuchar la verdad. Así el evangelio de la verdad presente será colocado en el camino de los que no lo conocen y será aceptado por no pocos y llevado para ellos a sus propios hogares en todas partes de la tierra. Llevado por ellos a sus propios hogares. Por lo tanto, nos está hablando acerca de la vía pública, del centro de salud, lugares donde hay movimiento turístico. Se está hablando de ir a los maestros del evangelio, a los hombres de negocios, a los políticos, a los pobres y a los ricos. Tenemos bastante campo para trabajar. No solamente está la obra de casa por casa. Lo vimos en los lugares públicos, en los centros de salud, lugares turísticos, a los maestros evangélicos ya de otras denominaciones, a los líderes religiosos. Una vez a mí me tocó hacer una entrevista con un pastor de una iglesia y de hecho él nos hizo la invitación para poder ir a predicar, o sea, no a predicar, sino a hacer una presentación de salud, una presentación de salud integral, salud física, mental y espiritual, a su congregación. Lo que pasa es que justo terminó la campaña de colportaje y no pudimos realizar esta presentación, pero ya estábamos en conversación con más o menos tres iglesias para poder realizar presentaciones en los mismos templos de dichas iglesias. Eran las tres iglesias evangélicas. Por lo tanto, hay campo de trabajo hay para el que quiera hacerlo. En su trabajo se encontrarán con personas que están luchando contra el apetito. Hablen palabras que los fortalezcan y animen. No permitan que Satanás apague la última chispa de esperanza en sus corazones. A los errantes que tiemblan y luchan contra el mal, Cristo les dice, venid a mí, y Él coloca sus manos debajo de ellos y los levanta. La obra que realizó Cristo deben hacerla ustedes como sus evangelistas de lugar en lugar. Trabajen con fe, esperando que las personas sean ganadas para aquel que dio su vida con el fin de que los hombres y las mujeres tomen posiciones al lado de Dios. Colaboren con Dios para ganar al adicto a la bebida y el tabaco, para que venza los hábitos que lo rebajan hasta alcanzar un nivel inferior al de las bestias que perecen. Una labor muy importante, sí, también existen los centros de rehabilitación. A estas personas también podemos llegar. Cristo sembraba las semillas de verdad donde quiera que iba. Y como seguidores suyos, ustedes pueden testificar por el Maestro, realizando una obra muy preciosa en la labor que debe hacerse en la intimidad de los hogares. De esta manera de acercarse a la gente, a menudo hallarán personas enfermas y desanimadas. Si están colaborando estrechamente con Cristo, llevando su yugo, aprenderán todos los días de Él,
a cómo llevar mensajes de paz y consuelo a los dolientes y chasqueados, a los entristecidos y desconsolados. Pueden señalar a los desanimados la palabra de Dios y llevar a los enfermos al Señor en oración. Mientras oran, háblenle a Cristo como lo harían con un amigo de confianza muy amado. Mantengan una dignidad dulce, libre y agradable. Como hijos de Dios, esto será reconocido. Esto es una de las claves también para poder despertar la confianza de la gente en Dios, para poder llevarlos a que ellos puedan confiar en Dios. Orar a Dios hablándole como un amigo, eh, cuando estamos allí de lugar en lugar, cuando estamos de casa en casa, cuando estamos orando por un enfermo, poder hacerlo de esa manera, para que él también tenga esa valentía de acercarse a Dios por su propia cuenta, cuando llegue su momento. El, bueno, me acordé de en Viña del Mar yo también estuve haciendo colportaje por un tiempo y me acuerdo que me tocó visitar a unas personas que no recuerdo el lugar, pero es para arriba, para los cerros. Son lugares muy pobres porque son casi todas tomas de terreno, son usurpaciones de terreno. Y justamente me tocó llegar a casa de una señora que tenía a su esposo en cama, lo tenía postrado porque había sufrido un accidente cerebrovascular y bueno, no solamente uno, había sufrido varios en su vida. Y él había sido colportor, él había sido colportor toda su vida y llegaba siempre a los lugares muy lejanos, era un gran evangelista, era de origen peruano, la señora también es de origen peruano. ¿Y qué pasó? Que estuve ahí en la casa de ellos y cuando los visité me llamó mucho la atención porque ellos habían sido adventistas toda su vida, pero vivían en unas situaciones precarias. Entonces empecé a decidir a visitarlos fuera de mi horario de trabajo. De hecho, los visitaba generalmente los días sábados para pasar un tiempo con ellos y me llevaba un instrumento musical que se llama ukelele, porque mi objetivo era poder levantar el ánimo tanto a la señora como al caballero, porque el señor no podía hablar, solamente te escuchaba, pero él entendía todo clarísimo. Cuando yo le hablaba, hablaba con él y él miraba y se alegraba mucho de que yo orara por él y yo le veía esa sonrisa y cuando yo cantaba por él. O sea, cuando alabábamos a Dios, cantábamos alabanzas. Entonces, a mí me gustaba mucho ver esa sonrisa y bueno, es algo que yo les invito a que puedan hacer, aunque no sepan tocar un instrumento, cantar con ellos, es algo que les levante el ánimo, sobre todo a personas que están solas la mayoría del tiempo, postradas, en los hogares de ancianos también, con los abuelos, también es muy lindo poder llevarles música y poder llevarles alegría. En fin, hay muchos lugares en donde se puede hacer eso y disfrutar de esos momentos y de esas compañías. Generalmente son mucho más enriquecedores para uno mismo esos momentos que para las personas que vamos a visitar. Las demandas de Dios estarán siempre delante de nosotros. Nunca debemos olvidar que hemos de dar cuenta de los hechos realizados en el cuerpo. Impresionados con este pensamiento, los colportores velarán por las personas, y sus oraciones ascenderán de labios sinceros para pedir sabiduría, con el fin de decir una palabra oportuna a quienes necesitan ayuda. Tales obreros elevarán y purificarán continuamente el espíritu por la obediencia a la verdad. Tendrán el verdadero sentido del valor de la vida y aprovecharán al máximo toda oportunidad para dar a conocer las riquezas de la gracia de Cristo. Salgan los colportores con la siguiente oración en los labios. Señor, ¿qué quieres que haga? Trabajen con la vista, trabajen como a la vista de Dios y en la presencia de los ángeles celestiales. Deseen en todas las cosas merecer la aprobación de Dios y su obra no será sin fruto. Necesitamos
muchas menos discusiones y mucha más presentación de Cristo. Nuestro Redentor es el centro de toda nuestra fe y esperanza. Los que pueden presentar su incomparable amor e inspiran a los corazones a darles sus mejores y más sanos afectos, están realizando una obra que es grande y santa. Por la diligencia en el trabajo, por la presentación fiel a la gente de la cruz del Calvario, el colportor duplica su utilidad. Pero aunque presentamos métodos de trabajo, no podemos trazar una línea fija para la conducta que cada uno debe seguir. Las circunstancias pueden alterar los casos. Y esto es muy cierto. Pueden existir diferentes métodos, técnicas de venta, de trabajo, de presentación, etcétera, pero hay momentos en los cuales ni siquiera necesitamos, no sé, hacer todas esas técnicas y seguir lo tradicional, sino simplemente escuchar al Espíritu Santo y dejarnos llevar, porque en esos momentos es cuando estamos despiertos a las oportunidades y pendientes de todo momento que va sucediendo a nuestro alrededor. No desaprovechar ninguna oportunidad para presentar el mensaje a las personas. A menudo se presentan temas doctrinales sin ningún efecto especial, pues los hombres esperan que otros traten de imponerles sus doctrinas. Pero cuando uno se espacia en el incomparable amor de Cristo, su gracia impresiona al corazón. Muchos que buscan sinceramente la luz, quienes no saben qué deben hacer para ser salvos, o háblenles del amor de Dios, del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, por salvar a los que perecen. Díganles que coloquen su voluntad del lado de la voluntad de Dios. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. No debemos nosotros entrar en discusiones teológicas, digamos, ¿no? De diferentes denominaciones que tienen diferentes formas de pensar y en caer en su juego, sino simplemente impresionarlos, o sea, que sus corazones sean impresionados con la historia de Jesús en la cruz, su sangre derramada a través de su costado, contarles simplemente la verdad, y si la persona de verdad es impresionada y su corazón está abierto a aceptar el Espíritu Santo y aceptar a Cristo en su vida, no se va a poner a discutir por temas doctrinales. No quiere decir que no tengamos que hablarles de doctrina, ¿no? Tenemos que hablarles, pero no entrar en discusión. Sino si la persona quiere buscar una polémica o una controversia, nosotros simplemente callar, no lanzarle nuestras perlas a los cerdos. Algunos de los que trabajan en el colportaje tienen un celo que no está de acuerdo con el conocimiento, debido a su falta de sabiduría, debido a que han estado tan inclinados a actuar como ministros y teólogos. Ha sido casi necesario imponer restricciones a nuestros colportores. Cuando la voz del Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Espíritu Divino induce a los corazones a responder, heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8. Pero recordemos que primero debe tocar nuestros labios el carbón encendido proveniente del altar. Entonces las palabras que hablemos serán sabias y santas. Entonces tendremos prudencia para saber lo que debe decirse y lo que debe callarse. No procuraremos revelar nuestra capacidad como teólogos. Tendremos cuidado de no despertar un espíritu combativo, ni excitar los prejuicios al inducir puntos de doctrina controvertidos. Hallaremos bastante que decir que no existe oposición, cosas que abrirán el corazón para que desee un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y bueno, esto es lo que les mencionaba anteriormente. La primera persona que a mí me hizo un pedido, no me lo compró en el momento, pero sí me hizo un pedido, era una viejita muy ancianita, así, habrá tenido unos 85 años más o menos, o tal vez más, porque era muy arrugadita, ella muy chiquitita, flaquita, y al principio ella como que tuvo desconfianza de mí, y es muy interesante cómo ingresé a su casa, porque eh, yo venía con un delantal blanco, nosotros usábamos un delantal blanco, y
que era como tipo de enfermero, ¿no? Y bueno, yo golpeo la puerta de ella y me dice, no, no, váyase ya, no, ya vinieron los enfermeros esta semana. Le dije, no, 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 si yo no soy enfermero, le dije. No, porque andan unos enfermeros ahí que quieren robar y tenía el seguro puesto en la puerta, ese seguro que es como una cadena que, que va a la altura de los ojos, y ella estaba como por debajo de esa cadenita y me miraba por entre medio de la puerta. Entonces yo le dije, no, no, yo no vengo como eso, yo estoy haciendo un trabajo de salud, pero es diferente. No, porque andan robando por ahí, unos que se andan disfrazados de enfermeros. Sí, sí, escuché la historia, le dije yo, pero yo tengo permiso, le dije. ¿Y cuál es su permiso? A ver, muéstreme. Y en ese momento yo saco la Biblia. Yo le dije, este es mi permiso, yo vengo con Dios. Y en ese momento la señora fue como impresionante el cambio de actitud que tuvo. Me abrió la puerta, me hizo pasar, me trajo aguas, me preguntó si había comida. Le dije, no, no se preocupe, yo le vengo a hablar de otra cosa. Y ella tenía bueno, por toda la casa tenía imágenes. Ella era católica. Tenía imágenes de la Virgen, de los santos. Tenía en su habitación, ella me contó que tenía muchas velas y todas las vírgenes habidas y por haber y todos los santos y todas las velitas prendidas y ella decía que todas las noches ella oraba, que le pedía a Dios y a la Virgen y todo eso. Entonces, claro, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese ido a, a- a llevar controversia o con un celo que no está de acuerdo con lo que es de Dios? Yo hubiera dicho, no, pero es que la Virgen en realidad es Semiramis y eso es Satanás, usted le está orando a Satanás, no haga eso. En cambio, yo simplemente me contuve porque no crean que no tuve ganas de decírselo. Y me gané su confianza, me gané su confianza. Le dije, mire, qué lindo, veo que usted es una mujer muy creyente. Y le empecé a hablar simplemente de Jesús. No le dije, usted no haga eso, sino empecé a hablar acerca de lo que sí debería hacer. Como cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte. Y esa es una lección que a mí me quedó cuando leí en el Deseado de toda la gente. Yo les invito a leer ese capítulo, El Deseado de toda la gente, del Sermón del Monte, porque aquí nos relata Elena White que cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte y estaban sus discípulos allí, habían fariseos, habían saduceos, habían escribas, doctores de la ley, había gente de las profesiones más comunes, habían soldados, habían de todo tipo de personas allí en ese lugar. Y él vio que estaban allí algunos que eran muy orgullosos en su corazón, muy orgullosos espiritualmente hablando, como por ejemplo los fariseos. Y él no les dijo, ustedes no sean orgullosos, sino que les dijo, bienaventurados los mansos de espíritu. Y allí es cuando él empieza a hacer afirmaciones acerca de las bienaventuranzas que recibirían aquellos que tienen las actitudes correctas. No condenó las actitudes incorrectas, sino más bien le mostró y les habló de las actitudes correctas, para que cada uno en su corazón, el Espíritu Santo, pudiera declararles si es que tenían pecado o no. En lugar de exponer los pecados de ellos en público, simplemente les declaró las verdades que ellos necesitaban comprender para poder tener un cambio de actitud y una renovación del corazón. Y en ese momento yo recordaba esos momentos de Jesús y bueno, de esa señora yo la habré visitado porque ella hizo un pedido de unos libros y después me encargaba más y yo creo que me encargaba más porque le gustaba que yo la fuera a visitar y conversar conmigo. Tenía una casa muy grande y vivía solita y bueno, nosotros hablábamos mucho y le leía la palabra de Dios y hablábamos de las cosas principales. Llegó el momento en el que le tuve que decir acerca de las imágenes y de todas esas cosas. Le hablé de la ley de Dios y ella lo aceptó y lo escuchó
y bueno, no sé qué será de ella al día de hoy, pero tenía un corazón muy sincero y un amor muy puro hacia Dios. Y yo creo que Dios tiene su forma de salvar a esas personas, porque bueno, una persona adulta ya muy, muy anciana, es muy difícil de cambiarla. Es casi imposible, diría yo, ¿no? No es imposible, pero sí es muy difícil y requiere de mucho tacto, de mucho tiempo, de hacerse amigo de la persona, de pasar tiempo con ella y de esa manera ellos puedan ver a Dios a través de nosotros. Las decisiones las van a empezar a tomar conforme pase el tiempo. Por eso es muy importante esto para nosotros como colportores o simplemente como evangelistas o como personas que les gusta dar estudios bíblicos y todo eso, evitar los puntos controvertidos. No quiere decir que no se los digamos, no quiere decir que le digamos solo amor y amor y amor, no. Hay que decir la verdad, pero con tacto, saber cuándo callar y saber cuándo hablar. Y eso el único que nos puede mostrar eso es el Espíritu Santo. Por eso antes de salir es necesario que oremos y pidamos al Espíritu Santo. El Señor desea que ganen a las personas. Por lo tanto, aunque no deben imponer a la gente el estudio de las doctrinas, deben estar siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué han de temer? Teman que sus palabras tengan un sabor de importancia propia, no sea que hablen en forma imprudente, que sus palabras y maneras no concuerden con la semejanza de Cristo. Relaciónense firmemente con Cristo y presenten la verdad tal cual es en Él. Y esto es lo que yo les decía. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros que estamos dentro de este ministerio, porque continuamente y constantemente nosotros estamos lidiando con diferentes tipos de personas. Hacemos una publicación en nuestras redes sociales y nos empiezan a responder o a refutar lo que decimos personas que son adventistas denominacionales, etcétera, o de otras religiones, y nos empiezan a decir, no, el sábado no, o los 6.000 años no, nadie sabe el día ni la hora, etcétera. ¿Qué pasa? Yo he visto de algunas personas que tienen una intención muy pura de dar a conocer la verdad, pero son muy duros en su forma de responder a la gente. Y eso declara de que no tienen una semejanza con Cristo y eso va en contra del Evangelio. Hay personas que les gusta más tener la razón, aunque la tengan, y yo puedo decir que esto viene el 2031 y dar toda la evidencia y tener toda la razón, pero en mi forma de responderle, al responderle tan toscamente, tan brutamente, así tan duro, no voy a convencer a la persona, todo lo contrario, lo voy a alejar de mí y lo voy a alejar de la verdad, por lo tanto, porque va a decir este es un fanático y este de aquí, allá, y en lugar de ganar a las personas para Cristo, las estamos perdiendo por más que les estemos diciendo la verdad. Por eso el versículo de Primera de Pedro, y qué interesante que está en Primera de Pedro, porque Pedro nos muestra verdades tremendas para este tiempo presente. Nos dice que la defensa que debemos dar es con mansedumbre y reverencia. Y esa es la clave. Esa es la clave, mis hermanos. Ensalzar a Cristo. Trabajen como lo hizo Pablo, donde quiera que estuviera, ante el ceñudo fariseo o la autoridad romana, ante ricos o pobres, cultos o ignorantes, el lisiado de Listra o los pecadores convictos en la cárcel macedónica, ensalzaba a Cristo como aquel que odia el pecado y ama al pecador, como el que llevó nuestros pecados para poder impartirnos su justicia. Y eso es la clave de nuestro mensaje, Cristo. El colportor inteligente que teme a Dios y ama la verdad debe ser respetado, porque ocupa una posición igual a la de un ministro evangélico. Muchos de nuestros ministros jóvenes y los que se están preparando para el ministerio harían si estuviesen verdaderamente convertidos mucho bien trabajando en el colportaje. Al encontrarse con la gente y presentarle nuestras publicaciones, adquirirían una experiencia que no pueden obtener por la simple predicación. Mientras fueran de casa en casa conversando con la gente, llevarían consigo la fragancia de Cristo. Al esforzarse por bendecir a otros, serían ellos mismos bendecidos.
tendrían experiencia en la fe, aumentarían grandemente su conocimiento de las Escrituras y aprenderían constantemente a ganar a las personas para Cristo. Todos nuestros ministros deben considerar convenientemente llevar consigo libros y colocarlos doquiera que vayan. A cualquier lugar que vaya un ministro puede dejar un libro con la familia donde se hospeda, vendiéndolo o regalándolo. Esto se hacía mucho en los comienzos del mensaje. Los ministros actuaban como colportores y los recursos que obtenían en la venta de los libros se usaban para fomentar el progreso de la obra en lugares donde se necesitaba ayuda. Ellos pueden hablar con inteligencia de este método de trabajo porque han tenido experiencia en él. Y aquí, ¿cuál es la diferencia entre un colportor y un pastor que hace la obra del colportaje? Aquí está hablando de ministros. Es que el ministro recibe diezmo. Entonces, si el ministro recibe diezmo, puede vender el libro o lo puede regalar, pero el dinero no lo puede usar para sí. Tiene que usarlo para fomentar el progreso de la obra en lugares donde se necesita ayuda. ¿Por qué? Porque el pastor ya recibe su sueldo de los diezmos. Y aquí tenemos una respuesta para ellos que se pregunten, pero mira, dice regalarlo o venderlo. Bueno, para el ministro, claro que lo puede regalar, porque él ya recibe su sueldo. Y si lo vende, ese dinero no se lo puede dejar para sí mismo ni sacar ganancias de la venta, sino que debe usarlo para el progreso de la obra, o sea, devolverlo a Dios como ofrenda. Nadie piense que empequeñece al Evangelio al dedicarse al colportaje como medio de comunicar la verdad a la gente. Hacer esta obra trabaja como trabajó el apóstol Pablo, quien dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El elocuente Pablo, a quien Dios manifestó de manera admirable, iba de casa en casa con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones. Eh, aquí, perdón. Tan importantes como la predicación. El evangelista que se ocupa en la obra del colportaje está realizando un servicio tan importante como el de predicar el evangelio ante una congregación sábado tras sábado. Dios considera al fiel colportor evangélico con tanta aprobación como a cualquier ministro fiel. Ambos obreros tienen luz y ambos han de brillar en sus respectivas esferas de influencia. Dios pide que todo hombre coopere con el gran obrero misionero médico y que salga por los caminos y los vallados. Todo hombre, en su ramo particular de servicio, tiene una obra que hacer para Dios. Tales obreros, si están convertidos, son verdaderos misioneros. Hay quienes se prestan para la obra del colportaje. Pueden realizar más en este ramo que por la predicación. El Espíritu de Cristo mora en su corazón. Hallarán oportunidad de presentar su palabra a otros y de dirigir las mentes a las verdades especiales para este tiempo. Fue un gozo para Cristo ayudar a los que necesitaban ayuda, buscar a los perdidos, rescatar a quienes perecían, levantar a los agobiados, sanar a los enfermos, hablar con simpatía y consuelo a los afligidos y desconsolados. Cuanto más plenamente estemos imbuidos con su espíritu, más fervorosamente trabajaremos por quienes nos rodean. Cuanto más hagamos por los demás, mayor será nuestro amor por el trabajo y mayor nuestra delicia en seguir al Maestro. Nuestros corazones estarán llenos del amor de Dios y con fervor y poder convincente hablaremos del Salvador crucificado. Pregunto a los que han recibido la luz de la verdad: ¿qué van a hacer durante el año que comienza?
Se detendrán a reñir el uno con el otro, a debilitar y destruir la fe de la humanidad o en la humanidad, perdón, la fe de la humanidad en la humanidad. O dedicarán su tiempo a fortalecer las cosas que todavía quedan y que están por perecer. Al empeñarse nuestro pueblo en una obra fervorosa por el Maestro, cesarán las quejas. Muchos serán despertados del desaliento que está minando el cuerpo y el espíritu. A medida que trabajen por otros, tendrán interesantes experiencias, las que podrán compartir cuando se reúnan para adorar a Dios. Los testimonios que den no serán oscuros ni sombríos, sino llenos de gozo y ánimo. En vez de pensar y hablar acerca de las faltas de sus hermanos y hermanas y de sus propias pruebas, pensarán y hablarán del amor de Cristo y lucharán fervorosamente para llegar a ser obreros más eficientes para el Señor. Muy bien, hermanos. La verdad es muy profundo todo lo que tiene que ver con el colportaje. Es a la vez también muy alentador saber de que tenemos la compañía de Dios, de sus ángeles. De hecho, hay citas dentro de este mismo libro que la vamos a leer más adelante. Si no me equivoco, bueno, no quiero decir algo que no es, pero no me acuerdo del capítulo, pero sí sé que hay un capítulo que habla acerca de los ángeles y de la compañía de los ángeles en el colportaje, y habla que los mismos ángeles desean hacer la obra de colportar, de vender libros, pero Dios no los deja, porque ellos pueden manifestarse en forma física en nuestra dimensión, y hay muchas historias que así lo corroboran, pero Dios no los deja, porque es una obra que Dios destinó para nosotros, para que seamos colaboradores de Dios en esta obra tan importante. Y debemos tener en cuenta la importancia de, de que debemos ayudar a multiplicar esta obra en estos días. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la venta de los libros, guardar ese dinero, y si no quieres que se te pague un sueldo de allí, devuelve todo el dinero para poder obtener más libros, para que se puedan hacer imprentas mejores, para que se puedan alcanzar una mejor impresión de los libros de mejor calidad, para que se puedan comprar equipos, en fin, la obra necesita recursos. Y en este momento está bien, nosotros compramos 20 libros y los regalamos, y después compramos otros 20 y los regalamos. Pero siempre estamos sacando el dinero de nuestro bolsillo y recursos limitados que no siempre tenemos. Pero si en el caso de comprar 20 libros los vendemos, podemos comprar 40 después y los vendemos, y después con eso hacemos 80 y después 160 y después 320 y después 640, y cuando nos queremos acordar ya tenemos más de 1000 libros, solamente habiendo comenzado con el dinero de 20, y tenemos un impacto mucho mayor. Por eso es importante tener en cuenta de que para Dios esto es el trabajo que Él ideó para su pueblo, para el tiempo del fin, y que debemos realizarlo con fidelidad. Así que yo los invito a que lo puedan hacer aquellos que sientan el llamado de hacerlo, y, y que sientan que también tienen las habilidades para hacerlo, los talentos naturales. Y si no los tienen y les gustaría aún así hacerlo, pídanle a Dios que les dé la valentía para poder hacer esto. Porque para esto lo único que se necesita es justamente eso, perder el miedo y atreverse a trabajar por Cristo. Porque no lo hacemos por nosotros mismos, sino que lo hacemos para Dios. Así que bueno, ya vimos que se puede trabajar en muchos campos. Nos hablaba de hospitales, centros de salud, de lugares turísticos, de otras iglesias, ¿verdad? Llegar a otras denominaciones, casa por casa. Nos hablaba de llegar a líderes políticos, ¿no? Bueno, ricos, pobres, de la gente del campo, la gente de la ciudad. A ver, terreno para trabajar y lugares para diferentes tipos de carácter
hay muchos. Así que solamente falta que nos propongamos hacerlo. Bueno, hermanitos, vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos das todo lo que necesitamos. Tú nos capacitas, tú nos preparas, Señor, y nos brindas el Espíritu Santo para poder ser habilitados para poder hacer el bien, Señor, y hacer tu voluntad aquí en esta tierra. Ayúdanos a comprender tu voluntad y a aceptarla, Señor. Ayúdanos a aceptar tu voluntad relatada en estos libros de, de tu sierva, Señor, que nos has dejado para nosotros en este tiempo, y a no querer pasarte a llevar, Señor, ni pasar a llevar las órdenes que tú claramente nos has dado, Señor, sino a hacer la obra como tú nos has indicado hacerla y no como nosotros pensamos que debe hacerse. Gracias te damos, Señor, porque en tu gran misericordia todavía nos das la oportunidad de trabajar para ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo máximo cada día y úsanos tanto como puedas, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.